Queridos estudiantes, les habla la profe Erika y en esta ocasión vamos a hablar de disoluciones o también conocidas como soluciones. Estas son mezclas de tipo homogéneas, es decir, que no vamos a diferenciar sus componentes. Veamos este ejemplo. Tenemos agua y tenemos un colorante. Si el colorante es soluble en el agua, entonces este se va a difundir y al mezclar totalmente obtenemos una mezcla homogénea donde no podemos diferenciar el colorante del agua. Toda el agua entonces ya tomó el color morado del colorante utilizado. Esa es un claro ejemplo de una disolución. Sus características se van a mantener con el tiempo. En la vida cotidiana nosotros utilizamos disoluciones todo el tiempo. Por ejemplo, si tomamos un té o cuando preparamos un café o el suero o muchos medicamentos disueltos en agua son disoluciones porque los vemos en una sola fase. Y las disoluciones tienen dos tipos de componentes en ellas, que son el solvente y el soluto. Veamos cuál es el solvente. El solvente es aquel componente en el que se disuelve el soluto, es decir, que este va a estar en mayor proporción y el soluto va a ser el componente disuelto, es decir, que este está en menor proporción. El solvente por excelencia o solvente universal es el agua. El agua es un componente muy importante, sabemos que es muy abundante en la Tierra y además, por su naturaleza polar, es capaz de disolver gran cantidad de compuestos iónicos y de compuestos polares. Soluto puede ser cualquier componente que pueda disolverse en pocas o grandes cantidades en agua. Ya veremos cómo se comportan los solutos. Existen distintos tipos de soluciones. Pueden haber soluciones líquidas, soluciones sólidas, también soluciones gaseosas y aquellas donde el solvente sea el agua van a ser conocidas como soluciones acuosas. Además, dependiendo de la cantidad del soluto utilizado, puede darse distintos tipos de soluciones. Veamos cómo es esto. Imaginemos que tenemos agua y tenemos un soluto por separado. Si nosotros adicionamos una cantidad mínima pequeña, vamos a obtener una solución diluida, donde la cantidad de soluto es muy pequeña. Si seguimos adicionando soluto, vamos a tener una solución concentrada. Veamos el último punto. ¿Qué observamos aquí? Observamos que el soluto empieza a verse en el fondo. ¿Por qué se da esto? Un soluto no puede disolverse eternamente en una cantidad determinada de solvente. Va a llegar a un punto en el que no pueda solubilizarse más. A eso se le conoce con el nombre de límite de solubilidad. Cuando se alcanza ese límite de solubilidad, entonces se dice que la solución está saturada, es decir, que no puede disolver más soluto. Por eso se encuentran estas partículas en el fondo. Y cuando logramos mediante algún factor disolver un poco más del límite de solubilidad, entonces hablaríamos de una solución sobresaturada. Retomando entonces, por debajo del límite de solubilidad vamos a tener una solución insaturada. Todavía no hemos llegado al límite. Si la concentración es muy poquita, la cantidad de soluto es muy poquita, entonces la solución será diluida. Y una solución saturada es aquella donde el soluto ya no puede seguirse disolviendo en esa cantidad determinada de solvente. Hay obviamente unos factores que afectan esa solubilidad. Por ejemplo, la agitación. Cuando nosotros agitamos una mezcla homogénea, logramos que el soluto se disuelva más rápido. La presión es otro factor. La naturaleza de los disolventes obviamente no es lo mismo un solvente polar
que un solvente con una polaridad menor o apolar. Y hay un factor específico que es la temperatura que nos ayuda a entender el comportamiento de un soluto en un disolvente determinado. A eso le conocemos como curvas de solubilidad. Veamos de qué se tratan las curvas de solubilidad. Entonces, en este gráfico están dibujados varias líneas de unos compuestos específicos. Tenemos en el eje X la temperatura en grados Celsius y en el eje Y la solubilidad expresada en gramos de soluto por cada 100 mililitros de agua. Ojo que el límite de solubilidad se mide en una determinada cantidad de disolvente. En este caso en particular, la cantidad de disolvente van a ser 100 mililitros de agua. Y lo que estudiamos en esta curva es cuánto soluto puede disolverse en 100 mililitros de agua a una temperatura determinada. ¿Cómo es esto? Vamos a utilizar para este ejemplo el sulfato de potasio, que es el que está dibujado en esta línea roja. ¿Qué significa esa línea roja? Significa el comportamiento de la solución cuando está saturada. Es decir, cuando hemos alcanzado la máxima cantidad de sulfato de potasio que se puede disolver en 100 mililitros de agua. Entonces, si yo veo a 30 grados Celsius, la solubilidad máxima del sulfato de potasio son 10 gramos en 100 mililitros de agua. A 80 grados Celsius voy a tener que la solubilidad máxima son 20 gramos, aquí donde corta esta línea, en los mismos 100 mililitros de agua. Entonces, ¿qué es lo único que yo debo hacer? Debo trazar líneas paralelas al eje y donde se corten, interpreto la situación. Si yo quiero verlo al contrario, entonces, para solubilizar 10 gramos, que sería en este punto, de sulfato de potasio en 100 mililitros de agua, debo tener una temperatura de 30 grados Celsius. Para solubilizar 20 gramos de sulfato de potasio en 100 mililitros de agua, debo alcanzar una temperatura de 80 grados Celsius. Y esa es la manera en la que se interpreta este tipo de gráficos. Ahora, ¿qué significa toda esta área debajo de la línea de solubilidad? Significa que por debajo de la línea voy a tener una solución insaturada. Y por encima, toda el área que está por encima de esa misma línea, significa que la solución ya está saturada y que voy a tener un precipitado del sulfato de potasio porque ya alcancé el límite de solubilidad. Es decir, que en esa parte voy a obtener una mezcla heterogénea. Toda esta parte de acá me va a mostrar una mezcla heterogénea, donde el soluto que no fue disuelto se va a ir al fondo. Veamos otro ejemplo. El cloruro de potasio, que está en esta línea de negro. Si nosotros a simple vista comparamos, podemos decir que el cloruro de potasio es más soluble que el sulfato de potasio. Y si nosotros comparamos temperaturas específicas, entonces lo único que debemos hacer es trazar una línea hacia arriba y evaluar. Por ejemplo, a 20 grados Celsius de sulfato de potasio se disuelven aproximadamente 8 gramos, que sería aquí donde corta el eje X con el eje Y. En cambio, de cloruro de potasio, que es esta línea de negro, a 20 grados Celsius se disuelve 30 gramos del soluto en cada 100 mililitros de agua. Y si vemos a 80 grados, que sería aquí, de sulfato de potasio se disuelven
20 gramos en 100 mililitros de agua. En cambio, de cloruro de potasio, que es aquí, se disolverían 50 gramos en 100 mililitros de agua. Las curvas de solubilidad entonces nos ayudan a saber cómo se comportan los compuestos o los solutos de acuerdo con la temperatura. Hay solutos que pueden disolverse de esta forma, como se comporta el sulfato de potasio, sin variar demasiado. El nitrato de potasio, que es esta curva de color azul, podemos ver que tiene una variación de la solubilidad muy grande con respecto a la temperatura. A 20 grados Celsius aproximadamente se disuelven 21 gramos de este soluto en 100 mililitros de agua, pero a 40 grados Celsius la solubilidad crece hasta 60 gramos de soluto en 100 mililitros de agua. Esto nos indica que la temperatura es un factor que afecta a los solutos de manera distinta entre ellos. No todos los solutos van a tener una solubilidad mucho mayor con respecto a la temperatura. Vamos a dejar por ahora hasta ahí. Espero que me dejen sus comentarios si hay dudas, si hay preguntas y nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse. Chao, chao.